Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Depende del horario que vean este video. Así es que hoy en este día especial que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Para poder compartir nuestro alimento espiritual que todos necesitamos. Así que mis hermanos, bienvenidos y gracias por perseverar, por seguir adelante, por escuchar y compartir y meditar la palabra del Señor, escudriñarla. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Y qué es lo que Él tiene para nosotros? Porque recordemos que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, estamos escuchando a Jesús, sus palabras de Él. Y no las dijo solamente en aquel tiempo, las sigue diciendo cada vez que tú o que yo leemos la palabra del Señor, la meditamos. Él está presente ahí, porque su palabra lo hace presente. Así que mis hermanos, démosle gracias al Señor por un día más de vida que nos da. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia, Señor. Y nos has regalado un día más de vida. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Y también queremos pedirte, Señor, la unción de tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra, la podamos guardar en nuestro corazón. Y hoy en este día tan especial, Señor Jesús, queremos meditarla, escudriñarla y saber qué nos dices y guardarla en nuestro corazón y también poderla compartir con los que nos rodean. Así pues, Señor, nos abandonamos en tu presencia recibiendo tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Un fuerte abrazo a la distancia y recuerden, si no se han suscrito, suscríbanse. Y si no le dan like, denle like para que más personas tengan la posibilidad de escuchar también estos videos, meditar la palabra del Señor y que un día también juntos con nosotros alabemos al Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Y hoy vamos a compartir la palabra del Señor en este día lunes en San Marcos 12 del 1 al 12. Bueno, y dice así. San Marcos 12 del 1 al 12. Dice, la parábola de los viñadores asesinos. Wow, qué título, ¿eh? Bueno, dice así. Jesús entonces les dirigió estas parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro servidor y a éste lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a un tercero y a éste lo mataron. Y, y envió a muchos otros, pero aún los hicieron, aún no los hicieron, los hirieron y otros los mataron. Todavía le quedaba uno, ese era su hijo, muy querido. Lo mandó, por último, pensando, a mi hijo no lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí, este es el heredero, la viña será para él. Matémosle y así nos quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá, matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Y Jesús añadió,
¿No han leído el pasaje de la Escritura que dice, la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Lo dejaron allí y se fueron. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, esta parábola de los viñadores asesinos es muy fuerte, ¿verdad? Pero nosotros podemos entender todo esto de acuerdo al pueblo de Israel, ¿verdad? El cual era pues el reino de Dios, ¿verdad? Dice, los judíos creían que los judíos eran el pueblo de Dios, o sea, la viña. La viña representaba al pueblo de Dios, ¿verdad? Y creían que Él los salvaría y no se preocupaban por los demás pueblos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Dios había escogido al pueblo de Israel de entre todos los pueblos para que Él fuera su Dios. Cuando venían con Moisés, ¿qué les dijo ahí en el pueblo, digo, al pie del cerro del Sinaí, donde se le apareció Dios a Moisés? Que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo, ¿verdad? Entonces, en el transcurso de la historia, el pueblo de Israel, Dios era el que lo guiaba. Dios era el que lo alimentó en el desierto. El que siempre velaba por él. Y luego, ¿qué pasó? Les mandó profetas. Y los instruían y los alimentaban con la palabra de Dios. Mas, sin embargo, ¿qué hicieron con los profetas? Los mataron. Si Dios los preparaba, era para que ese pueblo de Israel fuera la diferencia de todos los pueblos y con el conocimiento y la presencia de Dios que guiaba a ese pueblo, pudieran ellos también compartir con los demás, ¿verdad? Pero no lo hacían. Entonces es algo que nosotros tenemos que mirar, porque dice, aquí cuando dice, Jesús entonces les dijo esta parábola, un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. ¿Cómo entendemos esto? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, les dio una identidad, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios guiaba. ¿Y a dónde lo llevó? Después de 40 años, a la tierra prometida. Esa sería la viña, ¿no? Y los dejó bien puestos en el lugar que Dios mismo les había preparado, o prometido, digo. ¿Ah? Entonces, ahí, esa es la viña que Dios ya había preparado para ese pueblo. ¿Y quiénes eran los viñadores? Sí, y aquellos, cuando dice después la alquiló a unos trabajadores y se marchó al extranjero. ¿Quiénes eran los trabajadores? Aquellos a los que Moisés les dejó los 10 mandamientos para que rigieran su pueblo. Y era la presencia de Dios ahí en los 10 mandamientos que deberían llevar a cabo. Entonces, esos trabajadores eran quienes en ese tiempo cuando estaba Jesús. Los maestros de la ley, los fariseos y los sacerdotes.
O sea, todos aquellos, ¿verdad?, que eran los encargados de poder dar testimonio que Dios habitaba en ellos y que ellos también tendrían que ser merecedores de ser responsables, ¿verdad?, de ser personas que tendrían que pagar los frutos. ¿Y cuáles eran los frutos? Ahorita los vamos a mirar. Dice así que entonces, por eso Dios mandó a los profetas que les hablaba al pueblo de Dios. ¿Pero qué hacían con ellos? Los mataron, ¿verdad? Entonces, ven que en la palabra del Señor, cuando Jesús les dice, y a los profetas los mataron, ¿verdad? Y a su debido tiempo envió a un servidor para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondían. O sea que Dios, así como hemos escuchado la palabra del Señor de la viña que Jesús esperaba encontrar frutos y no los encontró, así Dios esperaba encontrar frutos o pagar la paga que debían, ¿verdad? Porque recordemos que seguir a Dios también cuesta. A veces sacrificio, a veces entrega, a veces darse uno mismo, ¿verdad? Entonces, Él envió para, pedir los frutos que le correspondían, pero ellos lo mataron, lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro servidor y ese lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a un tercero y a este lo mataron. Y envió muchos otros, pero a unos los hirieron y a otros los mataron. O sea que todos esos profetas que habían matado al pueblo de Israel, entonces es algo que ahí tenían que pensar si venían de Dios o no, pero ya estaban desviándose con lo que el mundo, o sea, el pueblo pagano, estaba ya contaminando a ese pueblo judío, ¿verdad? Entonces, Dios les había encargado su reino y los dirigió a través de su historia y con su experiencia fueran luz para los demás pueblos y conociendo mejor a Dios, los frutos que Dios quería cosechar. Aquí nos dice de los frutos que Dios quería cosechar, ¿verdad? Pero, dice, mandó a no, todavía le quedaba uno. Ese era su hijo muy querido. Lo mandó por último pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí, este es el heredero, la viña será para él. Matémoslo y así nos quedaremos con la propiedad. Así es que entonces los frutos que esperaba Dios, ¿cuáles son? La justicia, el espíritu de responsabilidad y el sentido de la fraternidad. O sea, que ellos eran los que tenían que guiar a los demás pueblos a que conocieran a Dios. Y que ellos tenían realmente un Dios poderoso, lleno de amor y misericordia, que les había dado todo. Y de esa forma dar testimonio que de verdad su Dios era el gran Dios por quien se vive. Mas no lo hicieron. Estaban confiados en que ellos eran el pueblo de Dios y según ellos, Dios tenía que salvarlos porque era su pueblo. Y nunca se preocuparon por hacer nada por los demás pueblos. Entonces, ahí vemos que no fue el pueblo que Dios quería. Entonces, la obra del reino de Dios va a ser encargada a otros, es decir, a todos los que se reúnan en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora bien, dice, y nos quedamos con la propiedad.
Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá y matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros. ¿Mm? ¿Qué pasó con Jesús? El Hijo de Dios, al que mandó el Padre al último, al que decía, este es mi hijo, a él no le van a hacer nada. Mas sin embargo, ¿qué pasó? No le creyeron y lo mataron. Lo llevaron al monte Calvario, fuera de la ciudad, fuera de la viña. Aquí dice, lo sacaron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Entonces, a Jesús, ¿dónde lo mataron? Allá afuera de la ciudad, en el cerro, en el Gólgota. Entonces, mis hermanos, pero por eso dice, Dios va a hacer, va a dejar encargada a otros, es decir, a todos los que se reunirán en la iglesia de Cristo. Pero también aquí hay algo que dice, pero aunque la iglesia tenga las promesas de la vida eterna, esto no significa que tal o cual parte de la misma no pueda desaparecer. Así es que la iglesia de hoy está prácticamente ausente en países y en ambientes sociales que contaban con numerosas comunidades en el pasado. Y tal vez esto se deba a que en ellas se desvirtió el espíritu del Evangelio. Entonces aquí ya no le dan ese valor que debe tener la palabra del Señor. Si ahorita nos damos cuenta en las noticias, ¿qué dicen? Hay un estado acá en Estados Unidos donde el senador quitó todo lo referente a lo de la Biblia, de las Escrituras, de las escuelas. ¿Por qué? Está haciendo también apartarlos, ¿verdad? Así que entonces, no. Y Jesús añadió, ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahí les estaba diciendo que Jesús también era la piedra angular de la iglesia nueva que desecharon los constructores. ¿Cuáles constructores? Porque en sí los que llevaban la obra de Dios supuestamente ahí eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos. ¿Ah? Entonces, difícilmente aceptaron a Jesús. No lo aceptaron. Lo que hicieron fue que lo mataron. Entonces, esos frutos que Dios esperaba de justicia y del espíritu de responsabilidad, responsable de mantener el pueblo unido en el amor, armonía y paz. Mas, sin embargo, no lo hacían. ¿Ya? Entonces, de justicia, ser justos. No, pero ¿qué hicieron? Ellos recibieron 10 mandamientos y cuando Jesús vino había casi 800. Entonces no era justo porque imponían cargas pesadas que ni ellos mismos las movían. ¿Ya? Entonces, y el sentido de fraternidad, o sea, tener esa hermandad, no solamente con el puro pueblo de Israel, a los que les impusieron muchas cargas, sino con los pueblos vecinos, a los cuales tenían que transmitir la misericordia de Dios. ¿Y quién era Dios? Porque ellos eran su pueblo y Dios era su Dios. Pero no lo hicieron. Entonces, así como Dios había mandado a los profetas para recordar al pueblo su deuda.
pero no los escucharon. Por último, viene el Hijo único de Dios, hecho hombre, y pasa lo mismo. Y va a ser matado fuera de la viña, después de ser rechazado por los suyos. O sea, Dios venía, porque Él, ¿qué vino? Dice, yo no vine a deshacer, sino vine a renovar, ¿ah? A que se cumpliera realmente la palabra del Señor. Así que Él no vino a destruir nada, Él vino a perfeccionarlo. Y Él venía al pueblo de Israel. ¿Qué pasó cuando la mujer que tenía la hija mala le dijo que le pidió que fuera a sanar a su hija? ¿Y qué le dijo Jesús? No está bien darle la comida de los hijos a los perritos, ¿ah? ¿Por qué? Porque esa mujer no era del pueblo judío o del pueblo de Israel. Era, era una pagana, era de otros pueblos. Y entonces, ¿pero qué le dijo la mujer? También los perritos se comen las migajas que caen de la mesa, ¿ah? Entonces, ahí el Señor venía especialmente a salvar al pueblo de Israel. O sea que venía con los suyos y los suyos no lo recibieron, no le creyeron. Aún mirando todo lo que él hacía, de los milagros que hacía, no le creyeron. Entonces, para nosotros esto de la parábola de los viñadores asesinos, es para que nosotros reflexionamos, porque también nosotros que conocemos al Señor, que hemos sido bautizados, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Jesucristo, somos los que creemos en Jesús. Y Él también espera frutos de nosotros. Él también espera que nosotros tengamos un corazón bondadoso, misericordioso, compasivo para con los demás. Que amemos, que perdonemos, que nos entreguemos a nosotros mismos, cambiando tal vez cosas que no debemos hacer, tal vez nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Tener un corazón más noble, más humilde y en nuestras oraciones pedirle al Señor que siga dándonos su bendición, que siga caminando con nosotros, que nos siga alimentando con su cuerpo y su sangre, para dar buenos frutos de amor. Mis hermanos, así como esos viñadores que tenían que entregar los frutos a Dios, también nosotros como hijos de Dios tenemos responsabilidades, tenemos que ser verdaderos cristianos como hijos de Jesucristo, porque somos esa iglesia de la cual Jesús es la cabeza. Entonces tendríamos que decir como San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y de esa forma podríamos dar buenos frutos y ser esos hijos o esos trabajadores, esos instrumentos que no se dejan ganar. ¿Por qué? Porque el que nos guía, el que nos cuida, el que nos da todo es Jesús. Y si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces podemos dar buenos frutos. Solamente tenemos que creer en Jesús, que de verdad resucitó, que camina con nosotros y que nos escucha cada vez que le clamamos con humildad y que abrimos nuestro corazón a su presencia. Así es que, mis hermanos, luchemos para poder ser ese pueblo que Dios quiere y que podamos entregar frutos. El día que nos muéramos, que llevemos las manos llenas de frutos, no con las manos vacías que no hicimos nada, ni siquiera la lucha por seguir a Jesús. No, mis hermanos, luchemos y seremos vencedores. ¿Y qué significa eso? Que un día estaremos con Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un maravilloso día y que Dios les bendiga. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor,
y tu misericordia. Y hoy, Señor, también como ese pueblo de Israel le pedía a Dios los frutos, yo creo que también a nosotros nos pides esos frutos, porque si nosotros somos también tu pueblo, somos ese pueblo que se alimenta con el alimento espiritual, Señor Jesús, tú nos lo das todo y también necesitas recibir los frutos de esta iglesia que somos todos nosotros. Pedimos tu bendición, Señor, para seguir caminando y ser fuertes y vencer al mundo, y así un día estar contigo. Pedimos tu bendición, Señor, y todos la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.